Buenos días, mi nombre es María José Vergara y hoy les vengo a presentar algunos desafíos contractuales y financieros que pueden presentar grandes proyectos de infraestructura. En este caso, analizaremos financieramente dos grandes proyectos. El primero es el puente Golden Gate y el segundo es la expansión del aeropuerto John F. Kennedy. Debido al constante crecimiento de San Francisco, se planteó la necesidad de la construcción de un cruce fijo que conectara San Francisco con el condado de Marin como alternativa al sistema de ferry existente, por lo que se envió una solicitud de propuestas solicitando diseños y estimaciones de costos para el proyecto. Se obtuvieron varias estimaciones de parte de varios ingenieros. Algunas estimaciones afirmaban que el costo total del proyecto estaría entre 60 y 77 millones de dólares. Sin embargo, por ser el más cercano al presupuesto del distrito, que eran 27 millones de dólares, Joseph Strauss fue seleccionado como ingeniero del proyecto con un presupuesto de 27 millones de dólares. Ahora tocaremos algunos puntos claves que nos permitirán entender el desarrollo del proyecto. Como primero, como ya sabemos, el único medio de transporte que había para cruzar la bahía antes de la construcción del puente era el sistema de ferry, por lo que uno de los grandes desafíos enfrentados por el proyecto fue este monopolio. La empresa que brindaba este servicio estaba invirtiendo en mejorar el mismo y por lo tanto estaban reacios a permitir la construcción de un puente, digamos que les desviara un flujo importante de pasajeros. Además, como segundo punto, tenemos la formación de la Autoridad de Carreteras y Transporte del puente Golden Gate. Esta autoridad estuvo encargada de la emisión de bonos para la financiación del proyecto, garantizándolas con el pago de los ingresos por peajes y el cobro de los impuestos. Sin embargo, estos impuestos estaban grabados sobre las propiedades del distrito, por lo que algunos ciudadanos estaban reacios a la construcción del puente, ya que afirmaban que los ingresos por peaje no serían suficientes para pagar los bonos y sería necesario grabar impuestos sobre sus propiedades para pagar esta diferencia. Para esto, se obtuvieron el tercer punto, que es cotizaciones fijas. El ingeniero Strauss, para asegurar que el proyecto no costaría más de 35 millones de dólares, obtuvo cotizaciones fijas firmes para todos los componentes del proyecto. De esta manera, el costo de construcción del proyecto se determinaba antes de la adjudicación del contrato y así aseguraría que no hubieran sobrecostos. Bueno, cabe resaltar que esta práctica era totalmente inusual en esta época. Este proyecto enfrentó grandes desafíos tanto contractuales como financieros. Entre los contractuales tenemos que en ambos extremos del puente las tierras eran de propiedad militar, por lo que se tuvieron que solicitar permisos para que se permitiera la construcción del puente. Además, había una gran oposición a la forma de financiamiento y una incertidumbre acerca del costo real del proyecto, ya que la mayoría de los ciudadanos afirmaban que el proyecto costaría mucho más de lo que había estimado el ingeniero inicialmente. Como desafíos financieros, tenemos una gran oposición a la emisión de bonos, una incertidumbre financiera generada por la Gran Depresión, ya que recordemos que el proyecto inició en el año 1933, había un cuestionamiento sobre la legalidad de los bonos y sobre costos del proyecto por imprevistos. Sin embargo, el proyecto no llegó a costar más de 35 millones de dólares. Analizando la dinámica de este proyecto, podemos afirmar que su mecanismo de ejecución fue diseño, licitación, construcción, debido a que podemos ver una separación de fases. Es decir, el ingeniero Strauss fue el encargado del diseño completo del proyecto y una vez finalizado este diseño se empezó el proceso de licitación para encontrar a los ingenieros constructores. De esta manera se evitan los sobrecostos que son generados por los cambios en diseño durante la construcción y además también permite la especialización de cada ingeniero en cada componente del proyecto. El tipo de contrato es un contrato a precio fijo. Este tipo de contratos es donde se estipula un precio antes de la ejecución de este. De esta manera se transfiere el riesgo al sector privado, es decir, al contratista. También, digamos que sirve para incentivarlos, ya que su ganancia se ve afectada por su capacidad de completar el trabajo. En este caso, los riesgos se distribuyen de la siguiente manera. Para los contratistas, que son la parte privada, tenemos riesgos por sobrecostos, por construcción bajo un diseño especificado, es decir, el contratista, el ingeniero constructor, construía bajo el diseño del ingeniero Strauss, sobrecostos por imprevistos, la oposición y condiciones ambientales. Para mitigar estos riesgos, digamos que al tener un contrato a precio fijo, los contratistas se veían obligados a evitar de cualquier manera tener sobrecostos
ya que estos costos adicionales serían asumidos por ellos. Además, en el caso del manejo de la oposición, el ingeniero Strauss, como ya lo mencioné anteriormente, obtuvo cotizaciones fijas para asegurar que el costo del proyecto no sobrepasara los 35 millones de dólares. En el caso de la distribución del riesgo para el sector público, tenemos la responsabilidad del pago de los bonos, los desafíos legales y la oposición. Para mitigar estos riesgos, la creación de la Autoridad de Carreteras y Transporte ayudó a tener las responsabilidades claras en cuanto a temas financieros y a pesar de la oposición, esta autoridad logró obtener el apoyo de algunos condados por medio del voto. Ahora analizaremos el flujo de caja de este proyecto. Para esto se determinaron los ingresos y los egresos. En este caso, los ingresos se deben únicamente a los ingresos por peaje. Como podemos ver, en los primeros años de 1931 a 1937 no tenemos ingresos porque estamos en etapa constructiva y los ingresos empiezan a recibirse desde el año 1938. En este caso, para los gastos del proyecto, como podemos ver, en los primeros años son donde tenemos más gastos, ya que se decidió que los gastos constructivos iban a estar divididos durante 10 años y a partir de esos 10 años los únicos gastos que tenemos son los de operación y mantenimiento y los del pago de la deuda. Como podemos ver en este flujo de caja, los primeros años tenemos un flujo de caja bastante negativo y a pesar de que este se recupera, no podemos afirmar que los ingresos sean suficientes para cubrir tanto los gastos de operación y mantenimiento como los gastos de la deuda. Ahora analizaremos nuestro segundo proyecto, la expansión del aeropuerto John F. Kennedy. La construcción de la nueva Terminal 1 del aeropuerto surgió con la necesidad de ampliar su capacidad y adaptar las áreas de espera, comerciales y de servicios a las necesidades y preferencias de los viajeros. Entre las opciones contempladas estuvo la remodelación de la terminal existente por 800 millones de dólares, sin embargo, la demolición y la construcción de una nueva terminal costaría 1.000 millones de dólares por lo que se escogió esta segunda opción. Se hicieron diseños preliminares con un nivel de finalización de 25% para posteriormente realizar el proceso de licitación y construcción. Ahora tomaremos algunos puntos claves que nos permitirán el entendimiento del proyecto. Como primero tenemos las deficiencias de la terminal existente. Tenemos una terminal con largos tiempos de procesamiento de pasajeros, con largas distancias de caminata, con hacinamiento en las horas pico de viaje, el comercio minorista estaba muy mal ubicado y la demanda era mucho mayor que la capacidad. También había múltiples puntos de seguridad y había un manejo muy ineficiente de pasajeros. Como financiación, tenemos 932 millones provenientes de la emisión de bonos que estaban respaldados únicamente por los ingresos de la terminal y tenemos 15 millones de dólares provenientes de equity, es decir, de los socios constructores. También es importante resaltar el papel de la autoridad portuaria. Esta autoridad aceptó compartir el control de ingresos con el privado, es decir, con los operadores. De esta manera, se acordó que la autoridad recibiría el 60% de los ingresos luego de los costos de operación y mantenimiento y los operadores obtendrían el 40%. Sin embargo, la autoridad portuaria limitó sus ingresos a 60 millones de dólares por año. Este proyecto también enfrentó grandes desafíos contractuales y financieros, como la falta de interés del sector privado en el proyecto, el escepticismo por parte de los equipos preseleccionados. Esto es porque anteriormente ya se habían cancelado varios planes de construcción y también la expiración del contrato de arrendamiento de los terrenos con la ciudad de Nueva York. Y como desafíos financieros, tenemos que la emisión de bonos estaban respaldados únicamente por los ingresos de la terminal y había una incertidumbre acerca de la obtención de compromisos a largo plazo con los inquilinos que eran las aerolíneas. En este caso, el mecanismo de ejecución del proyecto es de diseño, construcción, financiamiento y operación, ya que podemos ver una unión de fases, es decir, es el mismo contratista quien realiza todos estos procesos y a diferencia de otros métodos, el financiamiento está bajo responsabilidad únicamente del privado y digamos que al tener todas estas fases bajo cargo del mismo equipo, pues hace que el desarrollo del proyecto sea mucho más eficiente y que tenga una comunicación más directa. El tipo de contrato es una concesión público-privada, ya que una vez finalizada la construcción,
El privado es quien se encarga de operar la terminal durante 25 años y a diferencia del contrato a precio fijo, no hay una ganancia estipulada, sino que las ganancias dependen netamente de la operación de la terminal. En cuanto a la distribución de riesgos para este proyecto, los contratistas tuvieron riesgos financieros, había una incertidumbre acerca de la obtención de compromisos con las aerolíneas, como ya lo dije anteriormente, y por lo tanto se veían comprometidas los ingresos de la terminal. También, pues que los ingresos del proyecto estaban netamente ligados a la operación de la terminal y había una fluctuación de volúmenes de pasajeros. Para mitigar estos riesgos y, digamos, bajarle a la incertidumbre, sobre todo asociados a la obtención de ingresos que eran netamente por la terminal, se hicieron estudios para determinar la demanda de pasajeros del aeropuerto. De esta manera, el riesgo financiero disminuye, ya que se tienen proyecciones de ingresos basadas en el tráfico esperado de los pasajeros. Y los riesgos para el sector público, es decir, para la autoridad portuaria, digamos que fue el tener que compartir el control de riesgos y la dependencia del sector privado en el cumplimiento de los requerimientos, incluyendo los plazos. Para mitigar estos riesgos, digamos que la autoridad portuaria fue quien estipuló la distribución de los ingresos, es decir, 60% autoridad portuaria, 40% los operadores. Sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente, la autoridad portuaria decidió limitar sus ingresos a 60 millones de dólares anualmente. Bueno, ahora para analizar el flujo de caja del proyecto, primero obtuvimos los ingresos que como podemos ver en la gráfica proyectada, estos empiezan a crecer significativamente desde el año 2001, también a diferencia del proyecto anterior del Golden Gate, que sus ingresos únicamente se deben a los ingresos por peaje. En este caso tenemos ingresos por pasajeros, que son los ingresos de aerolínea, tenemos ingresos por concesión y tenemos liquidación de contingencia. Luego tenemos los gastos del proyecto, como podemos ver, en los primeros 3 años los gastos son bastante altos debido a que estamos en etapa constructiva y es donde más se requiere inversión. Luego, a pesar de que disminuyen con el pasar de los años, estos aumentan y esto es porque los gastos de operación y de mantenimiento aumentan en un 4% anualmente. Ahora tenemos el flujo de caja del proyecto donde ya se tiene en cuenta el pago de la deuda. Como podemos ver, los primeros años el flujo de caja da negativo porque todavía no se, como estamos en etapa de construcción, todavía no se tienen ingresos por la operación del terminal. Luego, como podemos ver, se recupera muy fácilmente y los ingresos son satisfactorios. Como podemos ver también, el BPN es positivo, lo que nos permite afirmar que el proyecto genera valor. Comparando los flujos de caja de estos dos proyectos, podemos evidenciar que el proyecto de la expansión del aeropuerto John F. Kennedy es quien tiene, digamos, un modelo financiero más robusto en comparación con el proyecto del Golden Gate. Esto se puede ver, digamos, a las fuentes de ingreso. En el caso del Golden Gate, el ingreso se debía únicamente a los ingresos por peaje y en el caso del aeropuerto, los ingresos estaban un poco más diversificados y podemos ver que a pesar de que los primeros flujos de caja son negativos, este se recupera fácilmente y sus ingresos crecen continuamente, mientras que en el proyecto del Golden Gate, a pesar de que crecen, con el pasar de los años empieza a decaer. Y por lo tanto podemos concluir que el proyecto que más tiene, digamos, capacidad para pagar los gastos, para cubrir los costos de mantenimiento y que tiene un flujo de caja más continuo es el proyecto del aeropuerto John F. Kennedy. Considero que el proyecto más adecuado para replicar en el contexto colombiano es la expansión del aeropuerto John F. Kennedy, ya que los modelos de asociación público-privada son los más convenientes para países donde los gobiernos no tienen los recursos suficientes para financiar este tipo de proyectos con tan grande magnitud. Además, también considero que para reducir la incertidumbre acerca del pago de la deuda es necesario diversificar los ingresos. em, digamos, porque como en el caso del Golden Gate, sus ingresos se debían netamente a los ingresos por peaje, y más en una situación en la que se encontraban, que estaban en la Gran Depresión, pues es muy riesgoso que el pago de la deuda dependa únicamente de un solo tipo de ingreso.